Buenas tardes, hoy estamos en el primer día del curso del CSC año 2018 y hoy vamos a entrevistar a dos cardiólogos intervencionistas, el de mi izquierda, Juan Miguel Ruiz Nodar, cardiólogo intervencionista del Hospital General de Alicante, y a mi derecha el doctor Antonio Fernández Ortiz, el que dirige la unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista del Hospital Clínico de San Carlos, ¿no? Las dos entrevistas tienen en común que son dos estudios, van a tratar sobre dos estudios realizados con stents de la compañía Biosensor. El primer estudio que se hizo cronológicamente y que tuvo un impacto clínico importante, y ahora nos lo comentará, es el estudio Leaders Free, y en el cual el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar pues es un experto y lo ha disecado perfectamente, y ya nos puede decir qué impacto ha tenido la utilización del Biofreedom, ¿no?, de ese stent sin polímero en la práctica clínica, ¿no? Bueno, efectivamente, muchas gracias, doctor Macaya. Bueno, yo creo que, por resumirlo rápido, el Leaders Free yo creo que es un estudio que ha marcado un antes y un después en la cardiología intervencionista actual. Lo que hizo fue en pacientes de alto riesgo, pacientes que iban a ir a doble antegradación recortada, exclusivamente un mes, que era al fin y al cabo el nicho del stent convencional hasta ese momento, randomizar de una manera valiente a esos pacientes al uso de stent convencional o al uso de un stent fármaco novedoso, sin polímero, que era el Biofreedom. Y el estudio, pues además de demostrar la eficacia, la superioridad en eficacia, que era de esperar con el stent fármaco-activo, la gran sorpresa, yo creo que el gran hallazgo y la gran aportación de este stent fue que era más seguro. Los pacientes tratados con el stent fármaco-activo, con el Biofreedom, tenían menos trombosis, tenían menos infarto, era un stent, por tanto, más seguro que el paciente tratado con stent convencional. Yo creo que esto ha supuesto claramente un antes y un después. Desde este momento ahora probablemente el nicho que tenía el stent convencional ha desaparecido, y ahora mismo el paciente de alto riesgo probablemente es un paciente que tenemos que destinar también, como el resto, a uso de stent fármaco-activo y a antegradación recortada o no, ya dependiendo del tipo de paciente. Pero yo creo que es un stent, el Biofreedom, que claramente se ha posicionado en un paciente de alto riesgo, que al fin y al cabo es un paciente siempre complejo, en el que siempre hay mucho más que ganar y donde los riesgos no son despreciables nunca. Pero por poner alguna pega, ¿no?, en este stent Biofreedom la plataforma no era probablemente la ideal, ¿no?, respecto a otros stents, ¿no?, de cromo cobalto que navegan mejor. ¿Tú crees que el bare metal stent, el stent convencional, ha desaparecido totalmente, o crees que el Biofreedom, ¿no?, ese stent lo puedes implantar en todo tipo de lesiones, incluso de difícil acceso, o es más fácil colocar un stent convencional? Bueno, si tuviera que optar, yo creo que ahora mismo, de hecho las guías así se posicionan, las últimas guías de intervencionismo, las guías anteriores de doble antegradación, ya se prioriza con indicación 1A el stent fármaco-activo sobre todo tipo de lesiones. Yo creo que ahora mismo la cabida para el stent convencional personalmente no la encuentro. Técnicamente no es el mejor stent, pero bueno, también es el único stent que se ha querido ganar y ha querido hacer esta aportación, yo creo que de tanto riesgo. Nadie ha querido entrar en un paciente tan complejo, en un paciente anticoagulado, un paciente añoso, un paciente con anemia, un paciente anciano, un paciente frágil, y ellos han apostado por ese nicho complejo y han aportado unos resultados realmente positivos. De hecho, ahora mismo está siendo un poco el stent comparador frente a plataformas que podemos considerar quizá técnicamente más óptimas. De hecho, ahora hay estudios de otros grandes stents comparándose contra este Biofreedom, que al fin y al cabo los hemodinamistas yo creo que hemos terminado de posicionar como un stent de alta seguridad en el paciente complejo. Muy bien, vamos a cambiar al otro estudio, al Global Leaders, ¿no?, que también hecho con un stent, quizá con una plataforma que no ha sido la ideal, el Biomatrix, pero parece que Biosensor está muy sensibilizado tanto con los pacientes con las hemorragias, los pacientes de alto riesgo de hemorragia, como con el tratamiento antiagregante en los implantes de los stents, ¿no? El doctor Fernández Ortiz
nos va a contar, nos va a resumir lo que es el Global Leader, ¿no? El estudio recientemente presentado hace escasamente 2 meses y qué impacto clínico, ¿no? va a tener, ¿no? Bien, gracias Carlos. Sí, efectivamente el Global Leader que se presentó en el pasado Congreso Europeo hace un par de meses es un ensayo clínico importante por el tamaño, 16.000 pacientes con implante de stent, tanto pacientes con cuadros de síndrome coronario agudo como pacientes con cuadros isquémicos estables. Bien, digo que es un estudio importante porque además es importante desde el punto de vista de la ambición para resolver o ayudar a aclarar un problema clínico como es el cóctel de tratamiento antiagregante después de la implantación de un stent. Hasta ahora lo que las guías nos recomiendan es la doble antiagregación durante un periodo de 12 meses, tanto en los stents de última generación, en los pacientes con o sin alto riesgo hemorrágico y la pregunta que se hace el Global Leader es ¿podemos realmente administrar un solo fármaco antiagregante en lugar de doble antiagregación, teniendo en cuenta que disponemos ya de fármacos más potentes, más fiables, con menos variabilidad que hasta ahora era el clopidogrel? Estamos hablando en concreto del ticagrelor. Esta es una parte del estudio. La otra parte del estudio, que yo diría todavía más ambiciosa, es si podemos retirar la aspirina y sustituir a largo plazo. Ya sabemos que los pacientes que tienen puesto un stent tienen indicación de tratamiento con aspirina de por vida, pues después de ese primer año podemos sustituir la aspirina por el ticagrelor. Bien, para hacer esto se diseñó este estudio. Se utilizó en todos los pacientes el mismo stent. El stent es el Biomatrix, es un stent de segunda generación. Yo diría que hoy tenemos stents mejores, pero este es un stent que ha funcionado bien y, de hecho, este stent ha funcionado bien en este ensayo donde hubo la mitad de los pacientes con un solo fármaco antiagregante como es el ticagrelor. Mismo tratamiento anticoagulante y el resultado fue ambicioso porque además eligieron endpoints duros, mortalidad de cualquier causa, infarto con onda Q, con la idea de que quitar la aspirina el primer año y sustituir la aspirina por ticagrelor en el segundo año iba a resultar en un efecto beneficioso en este sentido. Y esto no fue así, es un resultado negativo en el que finalmente la incidencia de muerte e infarto fue similar, en torno al 3%, con ambas combinaciones de fármacos antiagregantes. Si bien es verdad, si disecamos un poquito el estudio y fuera ya de cualquier implicación clínica, y ahora ya no podemos hablar de que nos vaya a influir en nuestras decisiones clínicas, vemos indicios de algún subgrupo de pacientes, alguno de estos cambios en los que pudiera ser beneficioso. En concreto, me estoy refiriendo a los pacientes con cuadros de síndrome coronario agudo que tienen indicación de aspirina y ticagrelor, en los que durante el primer año se les quita la aspirina. Durante ese primer año parece que el ticagrelor con este stent en síndromes coronarios agudos es más seguro, tiene menos riesgo de sangrado sin tener, digamos, un beneficio, aunque sí una tendencia a menos eventos isquémicos. La segunda parte ya no. Incluso en estos pacientes, sustituir la aspirina por el ticagrelor paga un precio en cuanto a más riesgo de sangrado, sin beneficio en cuanto a reducir eventos isquémicos. Entonces, lo cual quiere decir que pasado el primer año habría que hacer un switch de nuevo y retirar el ticagrelor, puesto que no aporta beneficio, pero seguir con aspirina, como recomiendan las guías, porque es prevención secundaria. Efectivamente, esa sería un poco la lectura, pero no podemos concluir de este estudio que esto sea así. Es, digamos, una buena idea, vamos a decirlo así, con los resultados de este estudio. Por eso, ahora mismo hay en marcha algunos estudios que pretenden precisamente contestar esa pregunta, estudios que tienen una duración de un año, en el que solo se va a administrar ticagrelor después de 1 o 3 meses con aspirina y ticagrelor, estoy hablando del estudio Twilight, y si este estudio resultara positivo, que pensamos que sí, evidentemente se adaptaría a las guías, pero con el condicionante que después de ese primer año, lo único que por ahora tenemos claro que es la indicación de aspirina de por vida y no continuar con ticagrelor. Pues bien, ya para terminar, sí os pediría a los dos que un deseo, ¿no?, que le hicierais a la compañía que manufactura, ¿no?, que produce estos stents, que es el Biomatrix y el Biofreedom, ¿no? ¿Qué les pediríais que hiciera la compañía
para que actualizaran esas plataformas, ¿no? Bueno, yo creo respuesta que, breve, yo creo que los datos clínicos del stent son excelentes. Todo lo que sea las mejoras técnicas, las mejoras de manejo, nos va a permitir usar las lesiones más complejas en pacientes más complejos, nos va a facilitar el trabajo y va a hacer que claramente aumentemos nuestro portfolio de lesiones a tratar con un stent que sabemos que es muy bueno, muy seguro. ¿Qué le pedirías que hicieran con el stent, con la plataforma? Bueno, pues hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? O sea que yo creo que le echo en falta o que me gustaría a mí que le exigiría al stent más flexibilidad, por ejemplo, por ser algo concreto. Sí, yo creo que bueno, tanto el BioFreedom como el Biomatrix Alpha que hemos hablado, yo los colocaría en stents de segunda generación, a pesar de que el BioFreedom pues, no tenga polímero degradable y todo lo demás. Entonces yo creo que deben de, y seguramente en ello está la compañía, deben de copiar, digamos, o seguir la misma línea que otras compañías tienen en cuanto a la composición, al grosor de los strats y convertir esos stents que ahora mismo desde el punto de vista mecánico se consideran de segunda generación como stents de tercera generación con las características buenas que tienen, como tiene el BioFreedom y tiene el propio Biomatrix. Bueno, pues parece ser que esos deseos la compañía pues, nos ha ratificado que vamos a tener ya disponibles nuevas plataformas, ¿no? Que van a ser más navegables y seguro que más, diríamos, amigables y confiables por el cardiólogo intervencionista. Pues muchas gracias por vuestra participación. Gracias a ti, Carlos.